El Instituto de Previsión Social denunciará oficialmente ante la Fiscalía esta rosca mafiosa que se generaba en el Instituto de Previsión Social con gestores que buscaban cobrar millonarias cifras a las personas que debían tramitar sus pensiones. El equipo de Red Guaraní descubrió una rosca mafiosa que operaba en el Instituto de Previsión Social, que intentaba cobrar millonarias sumas de dinero a asegurados del instituto para gestionar las pensiones de familiares fallecidos, cobrando hasta un 35% por este servicio. La principal implicada sería una mujer de nombre Anaí Campos, quien fungía de nexo entre los beneficiarios de la pensión y el IPS. Nomás lo de su monto, que es 59 millones y sí. algo. ¿Te quedamos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ahora, el Departamento de Jubilaciones del IPS afirmó que iniciará una investigación sobre este caso y solicitará al Consejo de Administración que se inicie un sumario administrativo respecto a los funcionarios del instituto que habrían llamado a Catherine González, víctima de este intento de estafa. De la nada me llamó. Y consiguió todo mi número, no sé ni cómo. Uno de los números y fotografías pertenece a Armando Insfran, funcionario de la Oficina de Evaluación de Riesgos por Invalidez. Además, directivos de la Previsional afirman que en varias ocasiones esta persona ya se habría visto involucrada en denuncias por hechos ilícitos dentro del IPS. Anaí evidentemente accedió a una información que debería de ser conocida solamente por los beneficiarios y por el instituto, y hizo mal uso de esa información e intentó estafar a esta persona, ¿verdad? No se pudo haber hecho nada de esto sin la información proveída evidentemente por funcionarios acá del IPS. Armando Insfran no quiso expresarse frente a cámaras, no obstante afirmó que este jueves se encontraba en su puesto de trabajo en la sede administrativa del Instituto de Previsión Social, cuando salió a la vereda a fumar y se encontró con Anaí Campos, quien es pareja de un amigo que conoció en el rally y que la misma le pidió prestado el teléfono para llamar a alguien. Esto habría ocurrido aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Estas declaraciones se contradicen con los mensajes que Anaí Campos envió a nuestra denunciante Catherine González, diciendo que estaba yendo a encontrarse con ella al hospital de Mariano Roque Alonso. El problema se habría iniciado cuando el Consejo de Administración del IPS decidió interpretar correctamente lo que la ley menciona sobre las pensiones, lo que hizo que varios documentos que habían sido olvidados sean sacados a la luz nuevamente. Entonces eso, por lo visto, movió la imaginación mala, en este caso, de ciertos funcionarios que encontraron la posibilidad de hacer un negocio al ver que la gente que fundamentalmente desconoce mucho su derecho también se sienta engañada y le digan que si ellos le hacen una gestión, ellos van a poder gozar de un beneficio como este, de un monto significativo, y pidiéndole sumas que no corresponden. El director de jubilaciones afirmó que los trámites para acceder a estas pensiones son totalmente gratuitos y el proceso no tarda más de 30 días, por lo cual cobrar casi 20 millones por esta gestoría no tiene sentido. Y tiene que presentar el certificado de defunción de la mamá que falleció, como se presentó, esto ya estaba todo acá, la cédula de identidad del causante afiliado, de la señora que falleció, la cédula de identidad, copia de la cédula de identidad de la recurrente, el certificado de nacimiento, en este caso para acreditar el vínculo de que era hija de la persona que falleció, y básicamente nada más. Las autoridades del Instituto de Previsión Social instaron a las personas a que denuncien situaciones similares. Actualmente el IPS se encuentra desarrollando varios programas con el objetivo de acelerar los trámites de jubilación, de manera que no se corte en ningún momento la provisión de dinero y que este tipo de situaciones destruye el esfuerzo que la previsional lleva a cabo día a día.